El estructuralismo es una tendencia filosófica que cobró auge a mediados del siglo XX, especialmente en Francia. Se trata de un estilo de pensar que reúne varios autores quienes se expresan en los más diversos campos de las ciencias humanas, tales como la antropología, la crítica literaria, el psicoanálisis, la historia y corrientes filosóficas como el marxismo. Plantea la teoría que todo tiene un significado, ya sea consciente o inconsciente. Se articula como planteamiento teórico inicialmente la corriente de la lingüística en los años 60 en Francia, promovida por Saussure y cuyas propuestas teóricas son mundialmente asumidas en la antropología de Lévi-Strauss. Ferdinand de Saussure, con su libro Curso de Lingüística General, da varios aportes valiosos para la teoría del estructuralismo, teniendo en cuenta que a partir de su obra obtenemos representación de modelos estructurales que intentan describir las reglas inconscientes de las normas sociales. En el enfoque del estructuralismo se considera que es necesario construir simulacros lógicos que nos permitan comprender los hechos que la vida social ha impregnado de significación. El estructuralismo llega al estado de estructura y método inherente no directamente desde la ciencia lógico-matemáticas ni de la psicología de la escuela Gestalt, con las que ya se encontraba operando desde hacía mucho tiempo. El estructuralismo obtiene sus instrumentos de análisis de la lingüística partiendo de la obra de Ferdinand de Saussure, que además de construir un aporte decisivo para la fundación de la lingüística moderna, introduce el uso del método estructural en el campo de los fenómenos lingüísticos. La concepción de estructura en el pensamiento occidental no es tan nueva como suele creerse. Desde comienzos de este siglo comenzaron a plantearse elementos de pensamiento estructural en las ciencias sociales, especialmente en lingüística, uno de cuyos principales exponentes es Saussure. Más tarde, a partir de la década de los años 20, estas ideas, junto con aquellas provenientes del formalismo ruso, se conformaron y consolidaron con mayor firmeza en lingüística y posteriormente en crítica estética y literaria, sobre todo alrededor del llamado Círculo de Praga. Durante la Segunda Guerra Mundial y los años siguientes, el lingüista ruso Roman Jakobson trabajó en las áreas sin que su influencia de sus ideas llegaran a trascender los campos de las ciencias sociales. Con el surgimiento de la obra Claude Lévi-Strauss, Las estructuras elementales del parentesco, el estructuralismo cobró importancia respecto de la lingüística. Muestra que las convicciones estructuralistas están ya consolidadas y ofrecen un sistema coherente y efectivo para analizar la realidad. A partir del medio siglo, su pensamiento comienza a impregnar el trabajo de numerosos antropólogos y poco a poco a convertirse en alternativa para otras áreas de pensamiento social, en especial para la sociología política. Louis Althusser, miembro del Partido Comunista francés, tomó ideas de Strauss y propuso una relectura del pensamiento marxista con el fin de encontrar detrás de sus palabras y planteamientos un contenido que nadie había podido leer porque estaba implícito en el discurso. Su teoría impacta con fuerza en la sociología y aún en el marxismo. Con este nuevo impulso que liga el estructuralismo con la política de izquierda y las ideas revolucionarias, esta corriente experimenta un fuerte impulso durante los años 60 y 70 hasta abarcar también distintas ciencias sociales. Al ser renovados los enfoques marxistas sobre las sociedades que estudia la antropología con principios teóricos y metodológicos estructuralistas, también lo son la visión antropológica con la introducción de los conceptos de Marx, en especial aquellos que se refieren al fetichismo y al modo de producción del comunismo primitivo, a la moneda y el dinero, a la relación entre lo material y lo ideal, y a otros no menos importantes. El contexto social de esta época está marcado por la desigualdad de clases sociales. Por lo tanto, Carlos Marx plantea la igualdad de condiciones. El estructuralismo referente a la educación implica acudir a un análisis del pensamiento abstracto, donde el sujeto es incluido en el todo estructural y abandona la subjetividad, la conciencia o la experiencia como impulsores y productores de la historia. Este es el único modo en que se constituye un sujeto, en la perspectiva estructuralista,
un sujeto sin reflexión ni posibilidad de lucha individual o colectiva. Según Michel Foucault, decía que su obra estaba entre las formas de subjetividad, saberes y poderes, y a partir del siglo XVIII empiezan a superponerse tecnologías disciplinarias y tecnologías reguladoras, las cuales implican la formación de nuevos saberes e instituciones, saberes destinados a jerarquizar, vigilar y adiestrar los cuerpos y la gestión global de la vida con el fin de liberar al hombre. Se refiere a la pedagogía como aprender a aprender y a los sistemas educativos como un sistema de méritos de mérito y como un sistema lineal de puntos positivos y puntos negativos. Considera que el examen es un mecanismo esencial para ejercer el poder. Afirma que la escuela se preocupa por la regulación moral y muestra las técnicas de poder y arbitrariedades del sistema. Para Barthes, en toda obra literaria se afirma la escritura, considerada como la relación que mantiene el escritor con la sociedad. Es el lenguaje literario, transformado por su destino social. Además, se ocupa de las significaciones internas y trata de relevar la esencia de la estructura de la obra literaria en un esfuerzo por comprender su significado como distinto de su sentido, es decir, el mensaje que viene comunicado del autor. Barthes dice que la literatura no es más que un lenguaje, esto es, un sistema de signos. Su ser no es su mensaje, sino en el sistema. Los términos que se usan son signos, pero estos vienen definidos, no por la relación a los cuentos o cosas externas, sino a las internas relaciones y a otros signos dentro del sistema. Barthes ha sido quien evolucionó la literatura moderna y quien dio una orientación estructural, también en el dominio de la persona, de la música y de las artes plásticas. El método estructuralista estaba presente en las matemáticas, en la física, en la biología y en la psicología. Lewin traslada el concepto de la Gestalt a la psicología social. Principales exponentes: Karl Levi Strauss, nace en Bruselas el 28 de noviembre de 1908. Una de sus obras más importantes es la antropología estructural, las estructuras elementales del parentesco, artículos entre ellos el estudio estructural del mito. Su pensamiento denomina su trabajo en una antropología estructural, simulando una nueva orientación del estudio positivo de las ciencias del hombre, la estructura de la historia, donde mejor puede verse y discutirse la ideología estructuralista, es en la relación entre estructura e historia. Frente a esto, la ideología estructuralista es desesperanzadora. Strauss postula la resolución de lo humano en lo no humano, hacia un marcado materialismo. En su obra El pensamiento salvaje esclarece su postura metodológica y teórica, reiterando sus elogios al alto nivel mental del pensamiento salvaje. Michel Foucault nació en Poitiers en 1926, cursó sus estudios superiores en París en la Escuela Normal Superior, donde fue discípulo de Althusser y obtuvo su título como filósofo en 1950. Comienza a enseñar como auxiliar de filosofía en lectura sobre Dumézil y sobre Rousseau, sobre el cual publica un ensayo. Sus obras más apremiantes son Enfermedad mental y personalidad, El orden del discurso, Arqueología del examen médico, Una arqueología de las ciencias humanas, La arqueología del saber e Historia de la sexualidad. Pensamiento. Foucault pretende ser un pensador original. La influencia de la lingüística estructural es en él la más importante. Sus investigaciones se centran en el lenguaje, el discurso y la estructura de los enunciados como punto de acceso al estudio de las ciencias humanas. Ronald Barthes nació en Bayona en 1915, cursó sus estudios superiores en la Sorbona, donde continuó sus estudios clásicos, y en 1936 filosóficamente es influenciado por Marx y por Sartre, ya desde los primeros años de la posguerra, así como el psicoanalista de Freud. Esas influencias, que por lo demás venían adheridas a la filosofía estructuralista que justamente adoptó, inspiró ya sus trabajos primeros. Pensamiento. Ha desarrollado el enfoque estructuralista sobre todo en el campo literario y en especial de la crítica literaria, siguiendo la sugestión de otros autores, los cuales aplicaban la crítica de inspiración estructuralista a la estética en general y a las diversas formas del arte.
Influencias y antecedentes del estructuralismo. Gustav Theodor Fechner fue un psicólogo nacido en Großhausen, Sajonia, Alemania, que elaboró en 1960 la ecuación que cuenta exactamente la relación entre el estímulo físico y la sensación, es decir, la relación entre el alma y la materia. Franz Brentano partía de unos principios aristotélicos desarrollados durante el medioevo, desechando el producto cartesiano del camino de la idea, ya que esto ofreció una concepción ingenua y metafísica de la experiencia reflejada en la mente. Brentano concluía que la mente se compone de actos mentales que se dirigen a objetos con significados externos a la mente misma, no siendo una situación compleja de agregados mentales formados por elementos sensoriales. Faraday Hellman. Y finalizamos con Ferdinand de Saussure, quien se basa en las siguientes premisas. El lenguaje es un sistema superior a la suma de sus partes. Dice que los elementos del lenguaje siempre son definidos por la relación, es decir, la combinación o contraste con otros elementos en un determinado momento. La naturaleza arbitraria de los elementos lingüísticos, donde todos son definidos en términos de función y propósito, en oposición a sus cualidades inherentes. Saussure distingue entre lengua, habla, símbolos, signos, significante, significado, concepto e imagen acústica, forma, contenido, arbitrariedad, sincrónico o diacrónico, relaciones paradigmáticas o sintácticas, diferencial presencia o ausencia. Críticas al estructuralismo. Una de las críticas hacia el estructuralismo fue la introspección. Pero, ¿qué es introspección? Es una inspección interna de los conocimientos que una persona tiene de sus propios estados mentales. Se ejerce de forma de recuerdo sobre los estados mentales, es decir, los recuerdos de las vivencias pasadas o presentes de una persona. La introspección tiene una capacidad reflexiva y cuando ésta se ejerce a través de recuerdos se le denomina introspección retrospectiva. Por tal motivo, se dice que la introspección debe ser siempre retrospección, ya que informar sobre un estado de conciencia requiere tiempo. ¿Y qué es retrospección? Es la mirada o la observación de algo pasado. Una segunda crítica respecto a la introspección es que ésta puede modificar drásticamente la experiencia. Supongamos llega una visita a la casa de una familia que es conflictiva. Durante los primeros días, la familia, por decirlo de algún modo, disimula delante de la visita, pero cuando ellos se acostumbran a la presencia de los invitados, olvidan su comportamiento disimulado y sale a flote los conflictos. Una tercera crítica es que cuando los psicólogos practicaban el método introspectivo no obtenían resultados comparables, pues habían datos que pertenecían a la psicología, pero no eran accesibles a la introspección. Muchos críticos llegaron a la conclusión que la introspección carecía de valor como método psicológico. El estructuralismo de hoy pretende equilibrar los recursos de la empresa, prestando atención tanto a su estructura como al recurso humano. Es una corriente que tiene como objetivo principal estudiar los problemas de la empresa y sus causas, prestando especial atención a los aspectos de autoridad y comunicación.